Listo. Bueno. Estamos hablando acerca de la fidelidad de Dios. Yo espero que hayan podido repasar el día que tuvimos el último estudio acerca de este tema, que fue el 8 de abril. Les mandé el video. La verdad es que no tuve tiempo de poder enviar el estudio en el formato en que regularmente lo envío, pero bueno, espero que escuchando ese tema, ese estudio grabado en Rumble lo hayan podido escuchar. También quienes estén suscritos al canal de YouTube, les debió haber llegado la notificación cuando subí los estudios. Fuera de eso, la verdad es que no me dio tiempo de poder enviar todo el texto que generalmente envío. Pero bueno, estamos hablando de la fidelidad de Dios como el último subatributo dentro de la integridad de Dios, que habla acerca de la perfección en el carácter de Dios, que refiere al Dios verdadero, al Dios de verdad y al Dios fiel. Y hemos visto cómo Dios cumple sus promesas. Todo lo que ha prometido lo cumple. Lo vimos en su momento a través de la vida de Abraham. Vimos cómo al cumplir sus promesas Dios puede retrasarlas, puede cambiarlas por algo mejor, pero nunca va a dejar de cumplirlas. Vimos también cómo el Dios verdadero, el Dios de verdad, ha hablado la verdad y conforme a la verdad actuará. No hay quien lo pueda detener, no hay quien pueda cambiar su parecer, porque es Dios inmutable. Vimos también algunas características acerca de la fidelidad de Dios, y en el último estudio vimos justamente estas variantes acerca de las promesas de Dios. Cómo Dios puede retrasar su cumplimiento, pero siempre van a cumplirse. También pudimos ver cómo puede cambiarlas por cuestiones o por cosas mejores, sabiendo que es Dios de quien proviene el bien y es Dios el que va a cumplir finalmente lo que ha prometido, siendo Dios digno de confianza, porque podemos descansar en que todo lo que ha dicho lo cumplirá. Dice Pink: Dios es veraz y su palabra de promesa es segura. En todas sus relaciones con su pueblo, Él es fiel. En Dios puede confiar el hombre. Y después de ello empezamos a ver acerca de cómo Dios se relaciona con su pueblo a través de pactos. Es una relación pactual. Dice Mark Jones: Dios nos prueba su fidelidad a través de una relación pactual, es decir, a través de pactos. Repasando un poquito lo que había explicado en el estudio anterior, creo que fui muy rápido sobre este tema, que puede ser o suele ser muy técnico o muy teológico, esta cuestión pactual. Entonces yo creo que en este mismo repaso retomamos el estudio acerca de la fidelidad para analizar cómo Dios se relaciona con su pueblo a través de pactos. ¿Les parece bien? Bueno, ¿por qué la necesidad de pactos? Cuando nosotros hablemos acerca de la santidad, veremos cómo la diferencia o la separación que existe entre Dios y su pueblo es infinita. Dios es infinitamente superior a su creación, incluyendo a los hombres, a pesar de que somos hechos a la imagen de Dios. Pero algo que nos debe de estar revelando la palabra de Dios no solo son características acerca de Dios, de un Dios ajeno, de un Dios separado en el sentido de que no se relaciona con su pueblo. Lejos de ello, lo que hemos visto es que Dios es un Dios personal, y cuando hablamos también acerca del Dios de verdad, vimos cómo este Dios, el único y verdadero Dios, habla a su pueblo, se comunica, se relaciona con el hombre. Y vimos también como si realmente estamos conociendo la palabra de Dios, pero conociendo al Dios que escribió la palabra, no vamos a ver un Dios abstracto, meramente nuestro entendimiento o desconectado de nosotros, sino que una verdadera teología nos va a llevar a una revelación más profunda acerca de Dios. E incluso hicimos la advertencia acerca de que
no debemos de usar la teología como un mero conocimiento, porque finalmente Dios va a demandar más conforme a lo que nos haya dicho. Busquemos a Dios, no nos separemos de entonces de la teología, sino más bien busquemos a ese Dios personal que se ha revelado, no para conocer la Biblia por sí misma, sino para conocer al Dios que escribió la Biblia. ¿Queda claro? Vimos incluso cómo en los juicios que expone Jesús acerca de las ciudades, vimos que incluso las ciudades que vivieron los tiempos de Jesús van a recibir un juicio más severo que Tiro y Sidón, y que incluso Sodoma y Gomorra, porque ellos no alcanzaron a ver al verdadero Dios encarnado. ¿Ok? Y vimos también incluso, bueno, eso no me acuerdo si lo mencioné, pero incluso las parábolas, el hecho de que Jesucristo hubiera empezado a hablar en parábolas a su pueblo, fue una muestra de juicio y de misericordia. Juicio porque a los que habían creído les cegaría por completo ya el acceso a la verdad, pero misericordia, ¿por qué? Porque ya habían decidido no creer, y entonces les empezó a hablar por parábolas para que no entendieran más, porque el juicio sería más fuerte si seguían siendo expuestos a la verdad. ¿Ok? Entonces vimos que Dios, este Dios que se comunica con su creación, en especial con el ser humano, habla a través de pactos. Dice Jones: los pactos son el puente que supera el abismo entre un Dios infinito y el hombre finito. El Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia define el pacto como un convenio que expresa la relación especial de Dios con su pueblo y resume la forma y la estructura de la religión bíblica en ambos testamentos. Es decir, Dios no solo habla, sino que establece una relación con su pueblo y le explica justamente cómo es el Dios que establece el pacto, y además cómo espera que se lleve a cabo esa relación entre Dios y su pueblo. Cuando hablemos, les decía, acerca de la santidad, veremos que incluso en el cielo los seres más grandes o más grandiosos de la creación, como son los ángeles, los seres celestiales, aún cantan santo, 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 porque Dios es infinito, es infinitamente majestuoso, es infinitamente sabio, es infinitamente trascendente, y cada uno de los atributos de los que hemos hablado, entonces está infinitamente separado aún de su creación y aún de su pueblo glorificado. Vimos que hay un pacto de gracia que Dios estableció con la creación, un pacto de gracia que fue develando poco a poco a través de los diversos pactos que fue llevando a cabo con el hombre, primero con Adán, después con Noé, después con Abraham, después con David. Finalmente, a través de los profetas, fue develando más y más este pacto de gracia. Paul Enns define este pacto de gracia, dice: el pacto de gracia entre Dios y los elegidos, Él ofrece salvación a los pecadores elegidos en Cristo. Ese es el pacto de gracia, que a través de su gracia, por medio de la fe, Dios salvaría a su pueblo elegido. Y así lo vemos reflejado en la palabra de Dios. Acompáñenme a Jeremías 31. Jeremías 31. Versículos 33 y 34. Ciertamente ahorita no vamos a hacer un estudio completo acerca de la teología del pacto, pero como está tan relacionado con la fidelidad de Dios, es que estamos viendo este tema, estamos hablando un poco de los pactos, para poder entender cómo se lleva a cabo esa fidelidad en aquellos que somos los beneficiarios de la fidelidad de Dios. Jeremías 31, versículos 33 y 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová,
porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré jamás de su pecado. Dios ha establecido un pacto de gracia en el que Él es el que lleva a cabo esa salvación. Él regenera, Él graba la ley en los corazones de su pueblo, Él mismo es el que lo graba y establece esa relación para que nos relacionemos con Él. Jeremías mismo, capítulo 32, versículos 38 a 40. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Es Dios el que va a hacer activamente una regeneración. Esa naturaleza muerta en la que se encuentra el hombre caído es regenerada por Dios y le da un corazón nuevo. Ezequiel 34. Ezequiel 34. Versículo 23. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán, y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estará sobre su tierra con seguridad, y sabrá que yo soy Jehová cuando rompa las coyuntas de su yugo y los libre de mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones, y sabrán que yo Jehová su Dios estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Entonces vemos este pacto en el que Dios establece una relación con su pueblo a través de su ungido, que es Jesucristo, el que es pastor, el que es mediador entre el pueblo y él, el único, no hay otro, no puede haber otro, y es un pacto de gracia. ¿Por qué? Porque no depende de la obediencia, no necesitamos ser obedientes para tener esa gracia, si no, no sería gracia, como dice Pablo. Si es por obras, ya no es por gracia, y si es por gracia, ya no es por obras. Es un pacto de gracia en el que Dios activamente regenera a su pueblo, lo salva y lo hace su pueblo para que Él sea nuestro Dios. Hebreos 8. Hebreos 8. Versículo 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Es decir, hay un pacto de gracia en el que Dios, relacionándose con su pueblo, lo va develando poco a poco, y lo viene a cumplimentar nuestro Señor Jesucristo, a establecer por completo, y es así que Dios, en su soberanía, elige a un pueblo al que va a salvar y a través de su Hijo lo lleva a cabo. Es decir, la base de este pacto
es el amor efectivo del Padre, el amor electivo, es decir, Él por su amor, por su pura voluntad, salva a un pueblo que elige no por méritos, sino por su pura gracia, la redención del Hijo y la aplicación del Espíritu Santo. Acompáñenme a Efesios. Versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Jesucristo vino a cumplir todo lo que había prometido el Padre. Ese pacto eterno que finalmente lleva a cabo, Jesucristo lo cumple con su sacrificio, obedeciendo perfectamente la voluntad de Dios, obedeciendo perfectamente la ley, aún la ceremonial, y pagando el sacrificio que ameritaba nuestro pecado. Él, siendo perfecto y sin pecado, paga el precio que a nosotros nos correspondería. Y Jesucristo viene a cumplimentar ese pacto sobre aquellos que había elegido el Padre en amor eterno antes de la fundación del mundo, y el Espíritu Santo es el que lo aplica en ellos. ¿Queda claro? Ese es el pacto de gracia. Es un pacto que hace efectivo todas las promesas que Dios hizo a su pueblo. De ahí es que vemos también cómo a través de los diversos pactos, el pacto adámico en el paraíso después de la caída, ese protoevangelio del que hemos hablado, noético después del gran diluvio, abrámico para formar esa nación a través de la cual vendría el ungido, la simiente que salvaría o que bendeciría a las naciones de todo el mundo, davídico, el rey prometido que finalmente gobernaría sobre su pueblo, y como vamos a ver un poquito más adelante, aún sobre aquellos que pertenecen a todas las naciones, y el nuevo pacto que devela con mayor claridad todos esos aspectos que nos venían mostrando los pactos mencionados. Pero este pacto de gracia, este cumplimiento que llevaría a cabo nuestro Señor Jesucristo, tiene por base lo que teológicamente se le conoce como el pacto de redención. ¿Qué es el pacto de redención? Básicamente es la Trinidad en la eternidad pasada acordando la salvación del ser humano. Lo vimos al hablar de la soberanía de Dios. La caída del ser humano no es algo que agarró de sorpresa a Dios y vino un plan B en el que envió a su Hijo Jesucristo, no. Dios salvó a su pueblo de una caída que en su soberanía y en su sabiduría había decretado a fin de mostrar su gloria, es decir, ese atributo completo, esos atributos completos, su misericordia, su gracia, porque no sería solo su justicia, sino que mostraría ese amor que habría tenido sobre un pueblo al que había elegido desde antes de la fundación del mundo. Como bien dice MacArthur,
no podemos hablar propiamente de un pacto, porque un pacto es como una especie de acuerdo, sino que más bien es un término bíblico que se le da y que se le ha reconocido como tal, y que tiene que ver más bien con el decreto eterno de Dios, ¿ok? Dios en su soberanía, la Trinidad, antes de la fundación del mundo, antes de comenzar la creación, antes de los tiempos, antes del inicio del tiempo, determina, decreta esta salvación de su pueblo elegido a través de su Hijo Jesucristo. Dice Paul Enns: el pacto de redención es entre el Padre y el Hijo, hecho desde el pasado eterno, es decir, la eternidad pasada. En este acordaron la redención de la raza humana. El Padre asignó al Hijo como mediador, el segundo Adán, cuya vida se daría por la salvación del mundo. El Hijo aceptó la comisión, prometió que haría la obra encomendada y cumpliría con la justicia obedeciendo la ley de Dios. Paul Enns cita en buena parte de esto que les acabo de leer a un autor que se llama Osterhaven. Pero finalmente, ¿qué es? Es este pacto de redención. Por un lado, el pacto de gracia es la salvación, ya es el pacto que hace Dios con el ser humano, es una relación aquí sí pactual entre la Trinidad y el pueblo redimido. Pero antes de eso, y antes porque estamos hablando de la eternidad pasada, hubo un pacto entre el Padre y el Hijo, en el que sería el Hijo el que vendría, redimiría a su pueblo y el Padre le habría prometido una recompensa de la que vamos a hablar. Hemos hablado que es un pacto eterno. Efesios 1:4, donde lo leímos, habla de que fue antes de la fundación del mundo. Efesios 3:11 dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Estos términos nos demuestran que este pacto de Dios con su pueblo estuvo decretado antes en la Trinidad. ¿Queda claro? Incluso Cristo, por eso, habla de que su venida fue una comisión dada por el Padre. Acompáñenme al Evangelio de Juan. Juan capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Habla de esa comisión dada. Siendo Dios mismo encarnado, habla de una comisión del Padre hacia el Hijo. Dentro del mismo Juan, capítulo 6, versículo 38-40. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hay una comisión dada por el Padre en el que le dice: estos son los elegidos, estos son los que vas a salvar, estos son aquellos por los que darás tu vida, y a ellos te los voy a dar. Dentro de este mismo, Juan, capítulo 17, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste.
Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos, y yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Aquí vemos entonces esta comisión dada por parte del Padre al Hijo, a fin de que el Hijo cumpliese esa comisión, salvara a aquellos elegidos, y Jesucristo, habiendo culminado esta obra, a punto de terminarla por completo, lo salva. ¿Queda claro? Cristo, derivado de de esta relación del pacto de redención y del pacto de gracia, es entonces la cabeza del pacto. Romanos 5. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El hombre peca, la cabeza de toda la humanidad, Adán, pecó. Y entonces, derivado que él incumplió el pacto de obras, es decir, el mandato que Dios le había dado para conservar la vida, viene la muerte a toda la descendencia. Entonces todos somos muertos en Adán, pero en Jesús es en que hallamos vida. Él, siendo la cabeza de este pacto de gracia, entonces da vida a todos sus hijos, a todos aquellos que creen en Él. Bueno, todo esto tiene una razón de ser. Este pacto de gracia lleva no solo al cumplimiento en Jesús de estas promesas, sino que además hay una serie de beneficiarios de este pacto. Todo su pueblo que cree en Él. Y todo ese pueblo que cree en Él iba a ser dado a Jesús. Disculpen tanto ruido. Espero que no esté interrumpiendo mucho el sonido. El Padre enviaría al Hijo y le prometió, al enviarlo, le promete gloria y recompensas. Isaías 49. Isaías 49.
Vamos a leer del 1 al 7. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, el menospreciado de alma, el abominado de las naciones, el siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Este es un diálogo que se da entre el Padre y el Hijo. Es una relación entre Dios y su ungido. Sabemos que la revelación vendría a ser dada poco a poco. Se va develando la realidad acerca del Mesías. Un Mesías que tiene naturaleza divina y naturaleza humana, por eso habla de que fue formado en las entrañas, pero es enviado y es comisionado para llevar a cabo una misión, esa salvación de ese pueblo Israel. Fíjense en el versículo 6, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Es decir, Dios le está prometiendo no solo la redención del pueblo de Israel, de la nación, del estado que entonces era Israel, le está diciendo: vas a ser luz de las naciones y salvación a lo postrero de la tierra. Es decir, está prometiendo salvación para una nación mucho más grande. Todos aquellos que serían salvos de todas las naciones. Entonces, el Padre le va a dar una promesa al Hijo. ¿Cuál? Le da una comisión. Va a venir, se va a humillar, va a poner su gloria encubierta, es decir, no va a ejercer los atributos como Dios, nunca deja de ser Dios, pero en su humillación deja de ejercer esos atributos. ¿Para qué los deja de ejercer? Para cumplir la comisión que le fue dada como ser humano. Y en esa naturaleza humana, Jesús habría de cumplir perfectamente la ley y salvar a su pueblo. ¿Por qué? Porque Él habría de dar gloria al Padre. Él glorificaría, como lo leímos en Juan 17, glorificaría al Padre con toda esa comisión cumplida a la perfección. Y entonces, ¿qué le da Dios de promesa al Hijo? Ese pueblo redimido, tanto el pueblo de Israel, pero no, obviamente no completo, sino el remanente, como todo ese pueblo que sería de todas las naciones. Fíjense, Juan 10, 29. Juan 10, versículo 29. Mi Padre me las dio, refiriéndose a las ovejas. Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quién las da? Dios escogió a esas ovejas y las da al Hijo. Esta promesa que vemos leída en Isaías 49, versículo 6, es la promesa que está siendo cumplida en las ovejas que son guardadas por el pueblo. Como dice Thomas Goodwin llama a esto el más elegante diálogo entre el Padre y el Hijo, en donde le prometen no solo a los judíos, sino a los gentiles como una gran recompensa. Este pacto de redención termina siendo cumplido
cuando viene a cumplir el pacto de gracia. ¿Por qué mencionamos todo esto acerca en la fidelidad? Porque el Dios que prometió, el Dios que habló, el Dios que decretó, ha de cumplir todo lo que había dicho. Jesús, dice Jones, Cristo tuvo que descansar plenamente en la fidelidad del Padre, tanto o más que nosotros. En medio de su humillación y sufrimiento, Cristo supo que el Padre sería fiel a las promesas que le había hecho. Fíjense, Jesús, siendo Dios encarnado, en su humillación, en su humanidad, sin duda atravesó pruebas, sin duda fue tentado, pero Él tuvo que descansar plenamente en la fidelidad del Padre. Solo el Dios verdadero habría de cumplir todo lo que le habría prometido. No fue una misión fácil. Se enfrentó a un pueblo que lo rechazaría. Aún sus propios discípulos lo rechazarían. En el momento de que es apresado por el ejército romano, lo dejan solo. Y él, en ese momento, más que nunca, tuvo que afianzarse de esas promesas que el Padre le había dado. Hubo sufrimiento, hubo humillación hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz. Y él cumplió. ¿Por qué? Porque sabía que era fiel el que lo prometió. Y gracias a que Jesús cumplió, es que nosotros podemos confiar igualmente en esa redención pactada en la eternidad pasada entre la Trinidad y esa promesa dada a su pueblo a lo largo de la creación. Juan 17:5. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esa misma gloria, esa gloria en la que estuvo nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, con el Padre, con el Espíritu Santo, llevando a cabo este pacto de la redención, podría llevar a ser cumplida. El Hijo glorificó al Padre y el Padre glorificaría al Hijo. Y por eso podemos ver la declaración final de nuestro Señor Jesucristo. Juan, capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El sacrificio había sido completado. Por eso ya no se necesitan más sacrificios. Por eso esas misas en las que se pretende repetir el sacrificio es una herejía. Lo que había de ser cumplido fue cumplido en la cruz. ¿Qué vino después? La aprobación, la declaración de que todo lo que Cristo hizo fue correcto, fue perfecto y cumplió lo que había prometido, lo que Él había acordado, vino a ser aprobado por el Padre. ¿Cómo lo sabemos? Con la resurrección. Lucas 24, versículo 45. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo así. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. La resurrección vendría a ser la aprobación, la palomita del Padre diciendo: efectivamente fue cumplido, y entonces las promesas, el pacto,
y todo lo que el Padre prometió al Hijo vendría por consecuencia. Así lo testificaron los apóstoles. Hechos 2:32. Hechos 2:32. Pedro, en el sermón que está dando, en el primer sermón de Pedro, dice esto: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Todo está debidamente documentado, testificado por los apóstoles, quienes vieron que si bien no lo entendían cuando Jesús se los estaba explicando, cuando Jesús les abre el entendimiento, ya resucitado, les abre el entendimiento y pueden comprender esta realidad. El Dios fiel que pactó eternamente con el Hijo acerca de la redención del pueblo, y ese pacto que estaría reflejado en el pacto de gracia para salvar a un pueblo elegido no por mérito, no por obras, no por ser mejores que otros, sino por la pura gracia de Dios, sería cumplido y llevaría a cabo esa salvación. Dice Jones: la salvación de aquellos que le fueron dados a Cristo descansa en la fidelidad del Padre a las promesas hechas a Jesús. El Dios verdadero, el Dios de verdad, el Dios fiel prometió, hizo promesas a Jesús, y nosotros podemos descansar en las promesas dadas a Jesús y cumplidas por Jesús las condiciones, y es por ello que podemos descansar en todas esas preciosas promesas, en la fidelidad de Dios. Por eso, cuando Cristo dice, Juan 6:39-40, Juan 6:39-40, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 10, versículos 28 y 30. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La promesa de la vida eterna, la promesa del Padre de preservar las ovejas que le prometió al Hijo, están descansadas en su fidelidad. Es la fidelidad de Dios la que nos hace descansar en Él, en saber que todo lo que dijo lo ha prometido. ¿A qué costo? Al costo de la vida de su propio Hijo, a quien resucitó y en quien tenemos vida eterna. Hablando de la fidelidad de Dios y del pacto de gracia, Pink afirma: Dios no nos trata según nuestros méritos, pues no tenemos ninguno, sino según su propio gran nombre. Si Dios quiere, el próximo estudio analizaremos un poquito más a detalle concluiremos este aspecto de la fidelidad de Dios y de su carácter para entender cómo podemos descansar en esta verdad. ¿Queda claro? Cualquier duda, cualquier comentario, quedo a sus órdenes. Espero que haya sido claro. Sé que hubieron términos un tanto técnicos, pero creo que era importante entender esta perspectiva pactual para poder ver cómo todas esas promesas que están dadas en el pacto de gracia hacia los hijos de Dios están descansadas en la fidelidad de Dios. Cualquier duda, cualquier comentario, por favor, háganmelo saber. Y damos por terminado, nada más oramos.